Bueno, si me permitís, antes de nada, por ser formalmente correcto, dar las gracias a Ergon una vez más por la invitación. Es una gozada además poder hablar distendidamente de estos temas y además hacerlo con gente de primer nivel que sabe mucho del tema, como las que nos acompañáis esta tarde, ¿no? A ver, os voy a contar una anécdota relativa a la encuesta esta que se ha comentado al principio. Yo la recibí y además disciplinadamente la respondí, pero mi primera intención fue romperla. Porque, claro, la primera pregunta era ¿por qué las políticas activas? Claro, esto cuando uno que lleva 30 años pensando que hace algo útil, porque yo llegué a las políticas activas en el primer programa operativo de Fondo Social en el año 91, el programa operativo 90-93, dice, pues hombre, ya no leo más, no voy a... Pero después, claro, cuando alguien que sabe del tema, y creo que en Aragón hay mucha gente que esta pregunta no la hizo, en fin, a ojo de buen cubero, sino que tenía un fundamento, dice, bueno, preguntan esto, ¿por qué? Y digo, bueno, voy a leer un rato a ver si me... Lo que tenía más a mano fue un librito que se llama Crecimiento y Empleo, un libro de José Francisco Gimeno, del economista laboral del Banco de España, que ayer hablábamos sobre él, y leo, las políticas activas son una mezcla de procrastinación, confusión y contumacia. Digo, ostras, pues a lo mejor es que van a tener razón, esta pregunta tiene sentido, ¿no? Y entonces claro, se queda uno así pensando y dice, tengo tres opciones. La primera es el suicidio. Llevo 30 años perdiendo el tiempo. La segunda es decir, estos no saben de lo que hablan, pero, en fin, era un poco, un poco excesivo. Y la tercera es, a lo mejor tienen razón, a lo mejor es que no nos estamos explicando bien, a lo mejor no hay suficiente claridad, a lo mejor damos por supuestas muchas cosas que no deberíamos dar por supuestas, a lo mejor estamos en una especie de ecosistema en el que nos sentimos muy confortables y en el que parece que esto funciona y el resto del mundo no lo tiene tan claro y nos está pidiendo explicaciones. ¿Tiene sentido que nos pidan explicaciones a los que trabajamos de una u otra forma en las políticas activas? Hombre, tiene sentido, porque hemos dicho hasta la saciedad que son unas políticas muy importantes, que de ellas depende una parte del equilibrio del mercado de trabajo, que son políticas de ajuste fundamentales para los colectivos vulnerables, que además tienen un peso entre el 0,3 y el 0,5% en la tasa de empleo, que además nos recomiendan los organismos multilaterales, la OCDE, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que hay que incrementar el gasto. Esto parece una especie de confabulación internacional de que tiremos el dinero. Y que además, en el caso de España, a pesar de que tiene limitaciones el gasto en políticas activas históricamente, pero es una cantidad significativa la que se gasta, porque siempre se dice, no, se gastan 6.000, 7.000 millones. No, perdón, 6.000, 7.000 millones es el gasto del capítulo 4, es el gasto corriente que presupuesta el Estado en políticas activas de empleo, el que se distribuye por conferencia sectorial. A eso hay que sumarle el gasto de capítulo 1, de capítulo 2 y capítulo 6 de los servicios públicos de empleo, que son 18.000 personas en el conjunto del Estado, pongamos otros 10, 11.000 millones en su conjunto, y hay que sumarle el gasto que hacen en políticas activas, incluso aquellos que no saben que hacen políticas activas, como los ayuntamientos, como las diputaciones, los cabildos, algunos programas que nos encontramos de Red.es, que no lo saben, pero son políticas activas de empleo porque financian competencias digitales. Estamos hablando de 20.000 millones de euros al año, de un 2% del PIB. Es decir, es lógico que nos pregunten. O sea, lo lógico es que nos pregunte la Fundación Ergon, que nos pregunten los usuarios, que nos pregunte la AIREF, que nos pregunte la Unión Europea. Es que es lo lógico que nos pregunten. Y entonces el reto ya es, oye, si se supone que nosotros somos los expertos en la materia, tendremos que dar una respuesta. Y aquí llego. ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que lo fundamental, cuando alguien te pregunta una cosa así tan directamente como ¿esto para qué sirve?, tenemos que tener una respuesta clara. No podemos decir, no, esto sirve para, y hacer una especie de lucubración de 7 páginas en un texto. Yo recuerdo que en Suecia a mí me explicaron en una sesión del Servicio Público de Empleo, en una sola slide, en una sola transparencia, los objetivos, el gasto y el volumen de destinatarios anual de las políticas activas. En una sola. Ellos habían estimado que las políticas activas cada año tenían que atender al 4% de la población activa. Y lo habían calculado. Estaría bien o mal, pero cada año atendemos al 4% de la población activa. El presupuesto es
el coste medio de un servicio de empleo, el coste medio por ese 4%, salga lo que salga, es un crédito ampliable, cada año se respeta escrupulosamente desde hace 40 años, y además el modelo de rendimiento de cuentas, el modelo de evaluación es este. Dices tú, bueno, si eso nos lo preguntan en España, necesitamos 6 horas para explicarlo. Entonces, tenemos un problema de claridad en el discurso y es muy difícil que nuestros interlocutores nos compren una idea que no entienden. Es muy difícil, sean las empresas, que no lo usan, sean los usuarios, que no saben muy bien para qué están allí a veces, sean los organismos fiscalizadores o los organismos intermedios, que no entienden muy bien. Por lo tanto, lo disruptivo, nos preguntaba Javier, ¿qué sería lo disruptivo? Lo disruptivo sería poder fijar los objetivos y las métricas en una slide. Eso sería lo disruptivo. Que pudiéramos hacer un resumen de las 200 páginas de la estrategia activa de empleo diciendo algo así, y no digo que tenga que ser esto, esto sirve para atender a los colectivos vulnerables para que tengan una respuesta en los 6 meses siguientes a su pérdida de empleo. Algo tan simple como esto. Ah, bueno, mire, ya sé a qué tenerme. Si no estoy en paro, no me tocan. Si no soy colectivo vulnerable, no me tocan. Y si estoy en esta situación, voy a tener una respuesta, ya veremos cuál, en un plazo de 6 meses. Bruselas ha planteado este reto en el pilar social, diciendo menores de 30 años, es verdad que lo limita a menores de 30 años, antes de 4 meses desde la pérdida de empleo o la finalización de estudios, una oportunidad de empleo o una formación equivalente. Son mensajes claros, simples. Sabemos a qué atenernos, sabemos lo que podemos esperar y lo que podemos exigir como ciudadanos también. Las métricas, bueno, ya las discutiremos, es una cuestión más técnica. El presupuesto, el necesario para atender a este grupo de personas que hemos identificado como destinatario. A partir de ahí, podríamos afirmar, si somos capaces de hacer esto, decir, bueno, ya puedo responder a la pregunta esta capciosa de ¿para qué las políticas activas de empleo? ¿Para qué? Pues mira, para dar respuesta a un principio ético, a una premisa ética, a un principio de equidad, que es atender a las personas que puntualmente se ven excluidas del mercado de trabajo. Bueno, estamos en un estado que pretende ser un estado del bienestar. A este grupo de personas que coyunturalmente, circunstancialmente, transaccionalmente, se ven catalípticamente, como dicen, se ven en esta situación, les damos una atención durante ese tiempo en el que lo necesitan. Punto 1. Por tanto, respondemos a un principio ético. Y además respondemos a un principio económico. Además lo hacemos con una política que es más barata que, y por ahí se decía en las conclusiones, que es más barata que darles una prestación. Pero no es más barata solo porque cueste menos la acción, sino porque es más eficiente, porque le estamos capacitando, por lo tanto va a necesitar menos de esa cobertura en el futuro, porque está incrementando su cualificación, su potencial de empleabilidad, porque está aumentando la productividad de las empresas en las que trabajan. Por lo tanto, si tuviéramos que defenderlo desde el punto de vista económico, también podríamos hacerlo. La cuenta es que es más barata la política activa que la política pasiva. Y ahí es donde, y termino con esto, ahí, en este discurso de lo ético, que estoy de acuerdo, es un discurso fundamentalmente público, y lo eficiente, es decir, es más barato y podemos hacerlo más barato de esta forma, en el mejor sentido de la palabra, es un discurso fundamentalmente del sector privado, ahí es donde se establece, donde se puede establecer la cooperación. Ayúdame a bajar mi coste en prestaciones, ayúdame a que la productividad se incremente, ayúdame a que cada vez haya menos personas en esta situación, ayúdame a medio y largo plazo a que esto sea una política más eficiente y yo, sector privado, te ayudo a conseguir tu objetivo ético, tu objetivo de dar una respuesta a los colectivos más vulnerables. Ese es el punto de encuentro. Eso es lo que la piedra filosofal de los canadienses, de los suecos, de los daneses, de los australianos, con diferentes fórmulas de gestión. Yo creo que estamos en disposición de hacerlo, porque, como explicaba Maru, hay un cierto acuerdo sobre los objetivos fundamentales. O sea, quizá no somos capaces de expresarlos en una frase, en una slide, pero sobre quiénes son los destinatarios prioritarios. Fijaos que estamos diciendo jóvenes de menos de 30 años, garantía juvenil, parados de larga duración, mayores de 55 años, otros colectivos vulnerables que pueda objetivar. La relación con servicios sociales. Estamos acotando. Francia acaba de hacer una delimitación de las personas a las que no atiende con políticas activas de empleo. Alguien diría hace unos años, vaya disparate, personas a las que no atiende. No, es que tiene toda la lógica.
No les atiendo porque no lo necesitan. Concentro mi actividad, concentro mi capacidad, concentro mi presupuesto en este colectivo. Pero sobre este colectivo mejoro resultados, presento resultados en términos éticos y en términos económicos. Yo creo que este es el discurso. Con esto lo disruptivo es, ¿qué es lo disruptivo? Lo disruptivo son las políticas activas de empleo. Esto es lo disruptivo. Lo verdaderamente disruptivo, y esto lo acaba de decir la OCDE, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, lo acaba de decir la Unión Europea, una recomendación de marzo a los estados, de 4 de marzo, está en el BOE del 8 de marzo, lo podéis leer, para que veáis que no me lo invento, BOE del 8 de marzo. Lo disruptivo es la política activa de empleo. Eso sí, no cualquiera. La política activa de empleo que responde a esta métrica ética y económica. A las dos, ¿eh? A las dos. Ética y económica. No caigamos en la disyuntiva de la sanidad o el mercado. No, no, ética y económica. Tiene los dos fundamentos y eso es la política activa de empleo y eso es lo disruptivo.